Y le vamos a dar la bienvenida a Danitza Alarcón, psicóloga clínica. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Qué gusto Muchas son las escucharla. aristas, vamos a hablar de distintos enfoques, porque, por cierto, cada edad, ¿no?, tiene sus retos y sus dinámicas, ¿no? Y en la vuelta a clases, el aspecto anímico y el aspecto emocional es fundamental, toda vez que hemos pasado 2 años de pandemia y los niños han sido de los grupos, digamos, más afectados. Pero me gustaría comenzar con una idea de la que hablábamos en el bloque anterior, y es la autoridad educativa, ¿no? Y cómo debe brindarle la seguridad, no solamente a los niños, sino también a los padres de familia, que son los primeros interesados. Sí, eso es fundamental, no solamente el tener todos los protocolos listos, sino cómo se le brinda esos protocolos a los niños y adolescentes. Porque si se le brinda con mucha atención, les va a generar también niveles de ansiedad a ellos. Ujú. De repente tranquilidad a los papás, probablemente, ¿no? Porque todo está con seguridad, pero si es que nosotros empezamos a colocar eso no cierto, la forma como nos dirigimos a ellos, dependiendo de las edades, definitivamente va a causar también un impacto en sus emociones. Ujú. Habrá un impacto muy fuerte, la pandemia ha dejado un impacto muy fuerte en el aspecto emocional, digamos, a los niños. Hay quienes señalan que deben de contar con el apoyo de un psicólogo, por ejemplo, ahora en la vuelta a clases. Son 2 años de pandemia, ¿no? Mira, la forma como se ha ido manifestando esta problemática es, como tú muy bien lo dijiste al inicio, depende mucho de las edades. Acordémonos que existen los niños que han nacido en el 2019 y 2020 que no han tenido esa forma de interacción, no han podido de repente tener gente a su alrededor, gente mayor o de su edad, con las cuales han podido interactuar, pero no con el mundo, no con la gente Ujú. que sea fuera de su núcleo familiar. Y ello va a generar niveles de ansiedad, pero nosotros le llamamos ansiedad de separación. ¿En qué momento me puedo desatender de los papás? Acordémonos también que muchos de los papás trabajan de manera virtual. Algunos han dejado de trabajar. Yo creo que si nos vamos por edades, podríamos decir que es uno de los grupos a los cuales le ha afectado más en todo sentido, a nivel de desarrollo social principalmente, Ujú. a nivel de algunos papás tenían idea de repente de que puedan llevar estimulación temprana desde de edades muy precoces, ¿no? Correcto. Pero no se ha podido hacer. Ujú. Y Correcto. ahora, ¿cómo lidiar con ellos también? No solamente el que ya no va a estar dentro del núcleo familiar, va a tener que salir, ir al colegio, Ujú. sino también cómo permanecer con la mascarilla durante las clases. Claro. Si estamos hablando de este pequeño grupo que nosotros los llamamos infantes, muchos de ellos, si somos nosotros conscientes, les cuesta mucho llevar la mascarilla y mucho más en un periodo de tiempo largo. No solamente es el despegar de los papás, del Ujú. núcleo, y no solamente es para ellos, sino también para los papás. Les puede generar, yo tengo muchos papás que me han llamado para consultas para decirme si es pertinente o no llevar a sus hijos a clases, si pueden esperar o no un tiempo más, si es recomendable porque no quieren salir dentro del núcleo. Otros papás que ya los han inscrito en vacaciones útiles, ya sea natación, deporte, cualquiera de Los han ellos. ido, solo poco a poco los han ido soltando, digamos. Así es, pero también dicen de que para algunos de ellos les choca. Claro, Lloran, gritan dentro de este proceso y qué claro. hacer, ¿no? Eso también Ahí se tiene que ver con trabaja. la edad, me imagino. Así es. En cambio, si hablamos de los 4, 5, 6 años que sí han podido Ujú. tener algún tipo de contacto, sobre todo a los 8, 9, 10, con sus compañeros y los dejaron de ver, Correcto. entra a tallar la emoción para algunos de ellos en que ya van a tener de nuevo el contacto con sus compañeros. Pero ahí hacerles entender de que no va a ser un contacto como el que ellos tenían antes. Para algunas personas dicen, sí, estamos esperando eso, tenían, inclusive nosotros sabemos que los reportes de depresión, tanto en niños, adolescentes y Ujú. adultos, habían incrementado en estos 2 últimos años. Claro. Entonces, ellos, no solamente la depresión, no Ujú. solamente la ansiedad, sino los niveles de estrés, dependiendo de las personas, Ujú. para algunos es emocional. Claro, Esto, claro que ya van a sí. tener contacto. Ahora, ¿el miedo al contagio podría afectar el aprendizaje?
Eso lo deben manejar no solamente los papás, sino también los profesores. He visto muchos niños que ven como parte de algo cotidiano, ya es parte del aprendizaje, que hemos cambiado de estilo de vida, pero también niños que han captado los niveles de ansiedad de los papás y tienen miedo inclusive a la muerte, dependiendo de las experiencias que hayan tenido de sus seres queridos cercanos. Pueden ser abuelos, pueden ser tíos, pueden ser inclusive sus mismos papás. Entonces, todo ello es un foco. Recordemos que los niños, hasta inclusive los adolescentes, captan todas las emociones del medio. Ujú. Si el papá muestra niveles de ansiedad altos, por lo tanto el niño va a captar esa ansiedad y le va a Claro que sí. costar poder adaptarse al medio, ¿no? Claro que sí. De pronto lo que ocurrió el año pasado, usted recordará toda esta polémica en cuanto a los planes pilotos, ¿verdad? De Así es. semipresencialidad, ya viéndolo hacia atrás. Creo que perdimos una buena oportunidad, ¿no? Claro, en muchas zonas del país se dieron, incluso más en regiones que en la capital. Pero de Ujú. pronto pudo haber sido un retorno progresivo, ¿no? Probablemente, pero acordémonos también que si eso es desde el punto de vista psicológico, Correcto. pero acordémonos también que desde el punto de vista que había referido hace un momento, en cuanto a todos los protocolos, no todos los colegios tienen la Estaban capacidad listos. para poder, exacto, ¿no? Si vemos desde el punto de vista psicológico, sí, probablemente, pero una de las cosas también que ahora nosotros estamos lidiando es el que se hayan acostumbrado ya los chicos a esta virtualidad y algunos de ellos, sin mencionar colegios ni nada de eso, habían acumulado ciertas tareas dentro del proceso y a veces he visto también que los papás formaban parte de ello. Entonces, ¿qué se han acostumbrado? Que dentro de Esa esos dinámica. años, o estos Claro. 2 años, no hayan tenido un aprendizaje, sino hayan acumulado y de repente las 4, 5, 6 unidades que podían tenerlo semana a semana, lo hacían en 1 o 2 días, solamente para cumplir. Claro. Entonces, para ellos era más cómodo visitar, porque se hizo un uso y abuso de las redes sociales, visitar esas páginas y lo veían así, como que ahora voy a estar en el colegio, pero me voy un ratito por esto, me voy un ratito por aquello. Claro, Eso es sí les está difícil, ¿no? Es afectando, ¿no? difícil Ya me... concentrarse, ¿no? Porque más bien Así se es. distraen, pero... Y va a ser difícil también ya desde el punto de vista del apego, ¿no? Porque 2 años Ah, prácticamente sin salir de casa y esto va a ser complicado para ambos, ¿no? Para padres e hijos. así es. Ahí lo que se recomienda es de que si dentro de ese proceso, porque sí va a tener que ser progresivo, hacerle entender a los Ujú. hijos de que ya muy pronto van a tener que ir. Si estamos hablando de los más pequeños, de repente poner un cuidador para que el papá pueda salir y el niño vea que el papá se puede demorar 1, 2, 3 horas o 4 horas. En el caso de los más grandes, también explicarles de que van a ir, pero no va a ser un regreso como antes, no van a Claro. poder abrazar a sus compañeros, o sea, empezar a hacerles entender. Ustedes dirán, sí, pero esto es fácil porque tienen 10, 11, 12 años. No es fácil. Ellos tienen muchos deseos de tener contacto con sus compañeros. Y ya se han cansado, si bien es cierto, para algunos mencionan, a mí me encanta este proceso. Yo recuerdo mucho, hace poco una paciente que me dice, porque antes no me dejaban hacer pijamadas. Ahora sí, Claro. por Zoom, a las 2 3 de la mañana y Claro. para ella es una forma en la cual se ha adaptado, pero para otros no es lo mismo. Por eso, Ajá. si hablamos de esas características, podemos hablar miles de ejemplos y miles de cómo ellos han captado esos 2 años, ¿no? De esta situación en la cual nos encontramos. Pero creo que en general todos quieren volver a las clases, ¿no? No es como cuando uno Sí, quería tirarse la pera, pues estar un día, no ir a clases un día, 2 días, pero ya 2 años, creo que ha así llegado un es. momento en el cual ya los propios niños ellos mismos quieren regresar y aunque con mascarilla darle abrazo a sus compañeros y jugar en los recreos y hacer Así deporte, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero es. claro, la dinámica y la realidad pues de cada edad, nuevamente, ¿no? Reiteramos con el punto con el cual iniciamos esta conversación, ¿no? Por ejemplo, hay niños que prácticamente que no han tenido nido, ¿no? Que prácticamente pasan a primer grado de primaria. O hay adolescentes que no vivieron el cuarto y el quinto de media y se van de frente a la universidad. Así es. O también púberes que han terminado primaria y se van a secundaria, ¿no? También, claro De que sí. frente. Y que y que Sí. están en una etapa de sus vidas muy importante. Por ejemplo, la transición entre la niñez y la adolescencia, ¿no? Así es, así es. Entonces, Eso sí es cierto. como una reflexión final, doctora,
definitivamente hay un rol preponderante, como en todo, ¿no?, de los padres de familia, ¿no? Yo alguna vez recordaba que estos miedos, estos traumas en muchos casos, ¿no?, se transmiten. Por ejemplo, recordaba que mis padres vivieron el terremoto de 1970 y cada temblor, pues, es un caos, porque hay mucho miedo, hay terror, ¿no? ¿Cómo se vive, cómo se enfrenta esta situación? Entonces, claro, después los hijos son los que automáticamente un temblor y salen corriendo despavoridos y no ven su mochila, simplemente salen corriendo, porque claro, estas vivencias marcaron a una generación, pero esa generación también termina marcando a las siguientes. Yo imagino que la pandemia va a ser algo similar. Acabas de decir algo muy importante, justamente del aprendizaje de emociones. Nosotros, uno de los ejemplos clásicos es que el niño no le tiene miedo a la cucaracha, ni la araña, ni la rata, ni el ratón, ¿no? Pero la forma como reaccionan los adultos frente a cada una de estas situaciones, objetos o personajes es fundamental para ellos, porque vamos aprendiendo a tener miedo. Por eso, si la labor del papá es, nadie te dice que el miedo es malo, nadie te dice que la cólera es mala, pero cómo lo manifiestas, eso sí es importante para saber si la otra persona va a ir captando o no. Si existen cosas que los papás ya no pueden manejar de manera progresiva, como lo habíamos dicho, ahí sí buscar ayuda, ¿no? Pero si los papás también van a tener un equilibrio emocional y van a poder manejar sus emociones para poder manejar las emociones de sus hijos, bienvenido sea, ¿no? Pero si ustedes saben que todavía tienen miedo porque el niño capta todo, al desapego, qué le puede pasar, que yo escucho papás también que dicen, y ahora, y si se contagia, no sabemos cómo se van a cuidar los demás niños. Claro. No sabemos qué es lo que ocurre. Y esto está principalmente en los menores, porque si bien es cierto, de 5 a más años ya están vacunados, en los menores, y no sabemos, y cómo es así, si los papás no se cuidan, si los padres trabajan todo el día, tienen todavía ese temor los papás. Si ya vamos desde los papás, van a ir jalando, como tú mismo estás diciendo. Entonces, los papás también deben tener confianza que respecto vamos a ubicar prioridades, ¿no? Los papás, nadie le dice que no debe tener miedo. Todos nosotros tenemos un temor dentro de ello, pero tenemos que ver cómo expresamos ese miedo para que los niños también puedan adaptarse fácilmente. En esa adaptación, todo es un proceso de adaptación, tenemos que estar juntos, tanto los papás como los maestros, ¿no? Y las personas del entorno, porque Claro que sí, claro que sí. hay muchos niños también que preguntan por qué tal persona no utiliza mascarilla y por qué tengo que utilizar yo. Claro que sí. Entonces, tratar de Nos ir explicando. vamos a terminar con esa reflexión que está muy buena, que es interesantísima, ¿no? Primero, la confianza en el núcleo familiar. Y luego, Así es. obviamente, que los padres sean los primeros fiscalizadores de lo que pasa en los colegios de sus hijos, ¿no?, en los centros educativos, y llamar la atención, obviamente, de las autoridades para que las condiciones, el entorno, digamos, sea el más propicio, ¿no?, para que los chicos vuelvan a las aulas. Muchas gracias a Danitza Alarcón, psicóloga clínica.